Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque tengo un tema que creo que les va a interesar mucho, uno que ha estado en boca de todos, y que a mí personalmente, me ha fascinado seguir de cerca. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del glamour, las rupturas y los amores fugaces. Sí, así es, vamos a hablar de Kerem Bürsin y, como el título lo anticipa, de sus relaciones post-Hande Erçel. ¿Están listos para el chismecito? Pues abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. El título, como ya saben, lo dice todo: Kerem Bürsin olvidando a Hande en romances fugaces. La verdad revelada. Y es que vamos a ser honestos, después de la mega historia de amor, que por cierto, a todos nos encantó, que protagonizaron Kerem Bürsin y Hande Erçel, muchos se preguntaron cómo sería la vida amorosa de Kerem después de su separación. ¿Encontraría un nuevo amor? ¿Cómo serían esas relaciones? ¿Serían algo pasajero o algo más duradero? Bueno, hoy vamos a responder a esas preguntas y a analizar las relaciones que ha tenido Kerem Bürsin desde entonces, con todo el rigor y la objetividad que el chismecito nos permite, claro. Pero antes de meternos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos contenido fresco todas las semanas sobre el mundo de las telenovelas turcas, el cine, la farándula y todo lo que nos encanta. Así que no se lo pierdan. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, comencemos. Para entender completamente la situación, es importante contextualizar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, surgida durante la grabación de la exitosa serie Love is in the Air, fue un fenómeno. La química entre ellos en pantalla era palpable y, como suele suceder, la magia se trasladó a la vida real. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus viajes, todo era miel sobre hojuelas. Todos, incluyendo a este humilde servidor, queríamos que duraran para siempre. Pero, como suele suceder, las cosas cambian. Después de casi 2 años de relación, anunciaron su separación. Las razones, como siempre, se mantuvieron en la privacidad, pero los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de diferencias de agenda, de falta de tiempo, de proyectos laborales que los mantenían alejados. En fin, las razones son secundarias. Lo importante es que la relación llegó a su fin y, a partir de ahí, cada uno siguió su camino. Hande, por su parte, ha mantenido una vida privada bastante reservada, aunque siempre hay rumores y especulaciones. Sin embargo, Kerem, al menos públicamente, ha tenido una vida sentimental más activa, digamos. Y aquí es donde entran en juego los romances fugaces. ***, primeros rumores y el encanto italiano, Sereda de Aversa ***. La primera relación que se le atribuyó a Kerem después de su ruptura con Hande fue con la actriz y modelo italiana, Sereda de Aversa. Los rumores comenzaron a circular después de que se les viera juntos en varias ocasiones en Italia, donde Kerem estaba trabajando en un proyecto. Las fotos de ellos juntos paseando, cenando, disfrutando de la vida italiana, no tardaron en aparecer en los medios. La especulación sobre una posible relación sentimental fue inmediata, alimentando la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación por igual. La prensa del corazón se volcó en analizar cada detalle, sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban. Se hablaba de una conexión especial, de una chispa que parecía evidente. Los seguidores de Kerem, que aún estaban digiriendo la ruptura con Hande, se dividieron entre los que aceptaban la posibilidad de un nuevo amor y los que esperaban una reconciliación. Aunque ninguno de los dos confirmó ni negó nada, la situación duró poco. No hubo declaraciones oficiales ni apariciones públicas que consolidaran la relación. Las noticias sobre ellos juntos se desvanecieron rápidamente como una brisa de verano. Para muchos, este encuentro fue un breve romance, un respiro en medio de la vida pública de Kerem, una forma de despejar la mente tras su separación. Este tipo de encuentros, tan comunes en la vida de las celebridades, a menudo alimentan la curiosidad y las especulaciones, pero rara vez se traducen en relaciones duraderas. ***, el factor global, Stephanie Cayo y la conexión latinoamericana ***. La siguiente mujer en la vida de Kerem, al menos mediáticamente, fue la actriz y modelo estadounidense Stephanie Cayo. Esta vez, la historia fue un poco más intensa.
Se les vio juntos en más ocasiones, compartieron momentos en redes sociales, y hubo más evidencia de una posible relación. Incluso se habló de viajes románticos, cenas y todo lo que implica una relación en ciernes. La atención mediática se intensificó, y los fans de ambos artistas se mantuvieron expectantes ante lo que pudiera suceder. Stephanie además es una actriz muy reconocida en su país y en Latinoamérica, lo que atrajo aún más atención. Su participación en producciones internacionales y su popularidad en la región añadieron un atractivo extra a la supuesta relación. Los medios de comunicación se enfocaron en la conexión entre dos estrellas internacionales, lo que generó una cobertura aún mayor. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis de fotos y vídeos, y especulaciones sobre el futuro de la relación. Los seguidores de Kerem, esta vez, mostraron mayor curiosidad, atraídos por la figura de Stephanie y su trayectoria. Sin embargo, al igual que con Sereda, la relación no prosperó. Aunque hubo más evidencias de romance, no pasó de ser algo pasajero. Las agendas laborales, la distancia geográfica y, quién sabe, quizás otros factores, jugaron en contra. El romance no se concretó, y cada uno siguió su camino por separado. La expectativa que había generado esta posible relación se desvaneció con la misma rapidez que surgió. *** Profundizando en la psicología de los romances fugaces ***. Ahora, vamos a hablar de lo que realmente se especula que es la verdad detrás de estos romances fugaces. ¿Realmente Kerem buscaba el amor en estas relaciones? ¿O eran simplemente una forma de mantenerse ocupado, de distraerse, o tal vez, de enviar un mensaje al mundo? Para entender mejor la situación, es necesario ahondar en las posibles motivaciones de Kerem y en las dinámicas que se producen en el mundo de la fama. La búsqueda de la normalidad Muchas personas, incluyendo a mí, creen que tras la separación de Hande, Kerem sintió la necesidad de explorar, de experimentar, de conocer gente nueva. No olvidemos que la vida de un actor, especialmente uno tan famoso como Kerem, está llena de viajes, de rodajes, de oportunidades para conocer a otras personas. La ruptura con Hande pudo haber dejado un vacío, una necesidad de llenar ese espacio con nuevas experiencias. La búsqueda de una nueva relación, aunque sea temporal, puede ser una forma de lidiar con el cambio y de encontrar consuelo en la compañía. La presión mediática y la imagen pública ***. Por otro lado, la fama conlleva una serie de presiones. Las relaciones de las celebridades son objeto de escrutinio público constante. Cada movimiento, cada gesto, es analizado y comentado. La presión mediática puede influir en las decisiones personales, llevando a algunos a buscar relaciones que les permitan mantener su relevancia. Los romances fugaces pueden ser una forma de mantener el interés del público, de generar titulares y de permanecer en el centro de la conversación. La soledad del actor ***. La vida de un actor, a pesar del glamour, puede ser solitaria. Los rodajes suelen ser largos y exigentes, y los viajes constantes pueden dificultar el establecimiento de relaciones estables. La soledad puede llevar a buscar compañía, aunque sea temporal. La fama, paradójicamente, puede dificultar la creación de vínculos auténticos, ya que las personas pueden acercarse a un actor por interés, por la fama, y no por lo que realmente es. El juego de las apariencias ***. En el mundo del espectáculo, las apariencias son importantes. La imagen pública de un actor puede influir en su carrera, en sus contratos y en su popularidad. Los romances fugaces pueden ser parte de una estrategia para mantener una imagen atractiva y deseable. La soltería, aunque a menudo se celebra, también puede ser vista como un signo de falta de estabilidad o de dificultad para mantener relaciones. Más allá de la especulación, el derecho a la privacidad ***. Lo cierto es que hasta el momento Kerem no ha encontrado una relación duradera después de Hande. Sus romances han sido eso, fugaces. Y aunque esto no es nada malo, es inevitable preguntarse si está buscando algo más serio, o si simplemente disfruta de la soltería y de la libertad que le ofrece. Es crucial recordar que, más allá de la especulación, Kerem tiene derecho a su privacidad. La información que tenemos sobre su vida sentimental es limitada y proviene, en su mayoría, de rumores y de fuentes no oficiales. Es importante respetar su espacio y su derecho a vivir su vida como mejor le parezca.
Las decisiones personales de Kerem, como las de cualquier individuo, son suyas y deben ser respetadas. *** Un análisis de las posibles consecuencias ***. Si Kerem está buscando el amor, los romances fugaces pueden ser un paso en ese camino. Cada relación, aunque breve, puede ser una oportunidad para aprender sobre uno mismo, sobre lo que se busca y sobre lo que se necesita en una pareja. La experiencia puede ser valiosa, incluso si no conduce a una relación duradera. Si Kerem disfruta de su soltería, los romances fugaces pueden ser una forma de experimentar la vida sin compromisos. La libertad de la soltería puede ser muy atractiva, y muchas personas eligen vivirla durante un tiempo, disfrutando de la posibilidad de conocer a diferentes personas y de vivir experiencias nuevas. ***. Consideraciones finales ***. La verdad, como siempre, solo la sabe Kerem. Y aunque todos tenemos derecho a especular y a soñar, es importante respetar su privacidad y su derecho a vivir su vida como mejor le parezca. Lo único que podemos hacer es seguir admirando su trabajo, su talento y su carisma, y esperar a ver qué le depara el futuro. Conclusión, el chismecito concluye ***. En resumen, Kerem Bürsin ha tenido, después de su relación con Hande Erçel, varios romances que podríamos calificar de fugaces. Con Sereda de Aversa y Stephanie Cayo, entre otras, la atención mediática fue inevitable. Si fueron meros despejes, estrategias mediáticas o búsquedas de amor verdadero, solo Kerem lo sabe. Lo cierto es que hasta ahora no ha encontrado una relación duradera, pero eso no significa que no esté feliz o que no sea feliz. Cada persona tiene su ritmo y sus tiempos, y lo importante es que se sienta bien consigo mismo. Y bueno, mis queridos espectadores, hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado la información y sobre todo, que se hayan divertido. Recuerden que esto es solo mi opinión y mi análisis. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem está buscando el amor? ¿O que simplemente disfruta de su soltería? Díganme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Ya saben, la campanita activada para no perderse nada. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por su tiempo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!